¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes, con todos los que nos han estado siguiendo por medio del Internet, a través de nuestras plataformas de YouTube, de Facebook, de Instagram. Gracias a Dios por esos medios que pues Dios nos permite usar para seguir compartiendo la palabra de Dios. Y pues en esta tarde vamos a continuar con el estudio de Marcos. Recuerden que en este espacio estamos estudiando el Evangelio de San Marcos, entonces pues vamos a continuar. Gracias a Dios por todos ustedes, gracias, bienvenidos. Así que les invito, si alguien tiene su Biblia, les invito a que lo abran en el libro de Marcos, vamos a leer un texto ahí. Y los que no tengan su Biblia, pues escuchen con atención, esto es la palabra de Dios. Así que vamos a leer, vamos a continuar. Bienvenidos todos, qué bueno que estamos aquí nuevamente. Le agradecemos a Dios, ¿verdad? Bien, libro de San Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Y hoy vamos a escudriñar la palabra a partir del versículo 13 al 17. Amén. San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Bien, los que tengan su Biblia, me siguen con su vista, por favor. Y los que no, escuchen con mucha atención, por favor. Dice así la palabra de Dios. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Esto es la palabra de Dios. Y vamos a hacer una oración para que vamos a pedirle a Dios que nos guíe, ¿verdad? Que sea su Espíritu Santo el que nos dé esta palabra, nos dé esta enseñanza. Amén. Oremos. Dios, bendito sea tu nombre, Padre. Te damos gracias en esta tarde, porque sabemos que tú estás aquí, Dios, y que tú quieres hoy darnos una palabra nueva, fresca, una palabra que llene nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe. Queremos, Señor Dios, entender, comprender tu palabra. Te pedimos que la reveles a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, amigos, toda la gente que nos ve por medio de internet. Gracias a Dios. Bien, entonces este es el estudio de San Marcos. Y como ya veíamos en otras lecciones pasadas, en otros tiempos de estudio que hemos estado teniendo ya, el Evangelio de San Marcos, pues es un libro muy importante porque, primero porque pues se cree verdad, según eh, algunos estudiosos de las Escrituras, que este libro es uno de los, o el primero de los evangelios. Entonces, se cree que posiblemente tanto Mateo como Lucas eh, se basaron, ¿verdad? Casi al 50% se basaron en este libro para hacer también sus evangelios. Recordemos que estos libros, estos tres primeros evangelios, el de Mateo, el de Marcos, Lucas, son evangelios sinópticos, ¿verdad? Esto quiere decir que son evangelios que se pueden estudiar de una forma junta, ¿verdad? Es decir, como un cuadro sinóptico, ¿verdad? En donde podemos ir viendo relatos paralelos, tiempos. Entonces, por eso es que son similares, son paralelos, pues, estos tres evangelios. Amén. Y pues por eso también los estudiosos piensan que
se basaron principalmente en este libro de San Marcos, ¿verdad? Que se cree el primer libro de los tres evangelios, de los cuatro de hecho, ¿verdad? Solamente que el de Juan, el de San Juan, pues no lo consideran como sinóptico porque pues trae relatos un tanto más espiritual, un poquito menos de, de historia, más que nada ya sabemos todo lo que dijo Jesús en el Evangelio de San Juan. Hay algunos relatos también que coinciden con estos otros tres, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro estudio, ¿verdad? Pero bueno, vamos, un poquito de datos acerca de estos evangelios. Bien, ahora vamos a entrar al relato a escudriñar este tema, este texto que leímos, Mateo 13. Y pues el tema que trata, como ya lo vimos, el tema que trata este relato es el llamado de Mateo. Aquí vemos que San Marcos le llama Leví, ¿verdad? El único que le llama, de hecho el único de los tres evangelistas sinópticos que le llaman Mateo es perdón, sí, que le llaman Mateo, pues es el propio Mateo, ¿verdad? Él es el que le llama Mateo, quizás porque era él mismo, ¿verdad? O quizás porque pues ya no quiso llamarse con su antiguo nombre, sino este nuevo nombre que probablemente Jesús mismo le puso ahora, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que Marcos le llama Leví, ¿verdad? Y vamos a entrar, dice en el versículo 13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Sí, Jesús nuevamente, después de salir de la casa, ¿verdad? Porque vemos que estaba en una casa predicando. Vimos en la lección pasada que estaba en la casa donde abrieron el techo para meter al paralítico, ¿verdad? Ya vimos todo ese relato que nos enseñó, nos dejó mucha enseñanza, ¿verdad? Saliendo de esta casa, eh, dice que va al mar y le sigue, aquí seguimos viendo a Jesús seguido por grandes multitudes, ¿verdad? Él sigue enseñando la palabra de Dios, palabra que este pueblo tan, pues ya, eh, quizás ya esclavizado, ya viviendo tiempos de dictadura romana, pues necesitaba escuchar a su Dios. Entonces, el oír a Jesús y el que muchos poco a poco iban creyendo que este era el Mesías, ¿verdad? Y sobre todo porque en este momento quizás todavía no sabían exactamente qué es lo que iba a hacer el Mesías. Ellos pensaban que el Mesías pues iba a venir a revolucionar y desde ese momento iba a transformar el reino, aunque sí lo hizo, ¿verdad? Pero no como ellos esperaban. Entonces, pues le seguían escuchando grandes multitudes, el consejo que les daba, las enseñanzas, y pues le seguía la gente, ¿verdad? Dice que en el versículo 14, dice que al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Fíjense, aquí hay algo que les quiero apuntar. Dice en quizás aquí sean dos relatos diferentes o era un tiempo distante uno del otro, ¿verdad? Vemos en el versículo 13 que dice que volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Versículo 14 dice, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. ¿Al pasar a dónde? Al pasar hacia el mar, quizás, ¿verdad? Aquí es donde les decía, quizás es un tiempo diferente en el que ya llega después a la casa y en el que le dice, sígueme, ¿verdad? Porque vemos que dice al pasar, probablemente se refiere al pasar cuando iba al mar, ¿verdad? Entonces aquí vemos que primeramente no fueron inmediatamente a la casa de Leví, sino que fueron, cuando le dijo sígueme, es porque es cuando iba hacia el mar y cuando las multitudes le iban siguiendo, ¿verdad? Esto quiere decir que primero Leví siguió a Jesús, ¿verdad? Eh, dice
que le dijo, sígueme. Fíjense esta palabra tan poderosa. Leví, pues más adelante vamos a ver, Leví era un varón, de los considerados gente muy mala, gente a la que los judíos despreciaban y había cierto odio ya para este tipo de personas este, que recogían tributos, que cobraban tributos, es decir, estaban a la orden de los romanos para cobrarle a los judíos, siendo ellos mismos judíos, ¿verdad? Por eso era gente pues que los judíos despreciaban, los judíos no los querían absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, aparte pues era un hombre rico, era un hombre que se había ganado tal vez el poder, o más bien gracia delante de los romanos y pues podían hacerse de mucho dinero. Entonces, era un hombre rico. Podemos imaginarnos qué tan poderosa era la palabra de Jesús, cómo el Señor hablaba, porque vemos, ¿verdad?, en otros textos donde dice que hablaba como quien tiene poder, no como cualquiera de los eh, fariseos o escribas o sacerdotes, sino que la palabra que Jesús hablaba imponía, tenía poder, tenía autoridad, tenía un gran poder de tal forma que aquí vemos cómo dice que con esta palabra que le dijo, sígueme, dice, levantándose le siguió. Es decir, pues de forma inmediata prácticamente se levantó y dejó todo lo que estaba haciendo, allí dejó el puesto, ¿verdad? Y se levantó a seguir a Jesús. Qué cosa tan poderosa, qué poder tenía la palabra de Jesús, cómo el llamado de Dios hacia las personas que le van a seguir provoca en él un cambio radical en la vida de la persona, ¿verdad? Por eso nosotros pues debemos de ser sensibles a la voz de Dios cuando el Señor nos llama, cuando el Señor hace un llamado, porque el Señor sigue llamando hoy, ¿verdad? Aquí vemos a Mateo que después viene a ser uno de los apóstoles también. Este fue el llamado de Mateo, ¿verdad? Eh, Así como a Mateo, hoy el Señor sigue llamando a gente que está ocupada. Fíjense algo muy importante, hermanos. El Señor siempre llama a gente que está ocupada, que está trabajando, ¿verdad? Gente que no es floja. Miren, a veces es un grave error cuando a veces la gente espera el llamado de Dios cuando no tiene nada que hacer, cuando está pensando en su vida, en qué voy a hacer con ella, qué decisión tomar, qué estudiar. Eh, Tengan la seguridad que si alguien está viviendo esta forma de vida, que no sabe ni qué hacer con su vida, que no tiene proyectos, que no tiene planes, que no tiene pues trabajo, eh, tenga la seguridad de que Dios no lo va a llamar también, porque Dios llama siempre a gente con objetivos, con planes, con proyectos, ¿verdad? Gente con iniciativa, gente de trabajo. Esa es la gente que Dios está llamando. Entonces, aquí vemos a Mateo que lo llama allí en pleno trabajo, ¿verdad? Al igual que ya vimos cómo llamó también a los otros primeros que llamó, ¿verdad? A Pedro, a Andrés, a Juan, a los que andaban pescando, andaban trabajando y allí mismo, ¿verdad? Les dijo, los haré pescadores de hombres, síganme, ¿verdad? Entonces vemos cómo Jesús llama a gente ocupada, gente que está trabajando, gente que invierte bien su tiempo, ¿verdad? Porque el Señor sabe que esta gente es la que va a dar buenos resultados. Amén. Y aquí vemos también, pues, el Señor en este momento rompe nuevamente, como ya veíamos anteriormente, rompe con todos los esquemas, los paradigmas de la gente, ¿verdad? De la sociedad. Aquí el Señor en este momento pues está llamando a gente que para muchos era gente pecadora, gente despreciable, gente que pues nadie daba un peso por ellos, ¿verdad? El Señor está llamando. Entonces le dice, sígueme y enseguida le siguió.
aconteció, fíjense, en el versículo 15, esto parece que fue eh, enseguida, ¿verdad? Inmediatamente después de que le dijo, sígueme, pero entonces aquí vemos que dice, en el versículo 15 dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, estaba en la casa de él, entonces aquí es donde les decía que son tiempos diferentes, ¿verdad? Porque primero dice que va al mar y es allí donde le dice a Mateo, sígueme, ¿verdad? Lo sigue, empieza a andar con él, pero entonces cuando dice aquí vemos en el versículo 15 ya nos está diciendo que Jesús está sentado a la mesa. Esto quiere decir que entonces ya Jesús siguió a Leví, ¿verdad? Hacia su casa. Quizás le ha de haber dicho, pues ahora vamos a tu casa, ¿verdad? Entonces se va a su casa. Bueno, aquí en este texto de Marcos no dice que era la casa de Leví. Lo vemos allá en Lucas sí dice que era en la casa de Leví. Y cuando Lucas relata este mismo texto, ya vemos que ya lo comentaba, que quizás Lucas pues estaba tomando como base este evangelio, ¿verdad? De Marcos. Entonces, estaban en la casa, ya como ya les decía, Lucas dice que era en la casa de Leví. Entonces ahí pues se acercan también, ¿verdad? Dentro de la gente, la multitud que seguía a Jesús, se encontraban siempre gente que no le gustaba lo que Jesús andaba predicando. eh, entonces vemos que dice que había, ahí en la casa había muchos publicanos y pecadores. Fíjense cómo relacionan aquí a publicanos y a pecadores. Para los judíos, hermanos, para los judíos, un publicano era como similar a un pecador. Eh, un publicano, bueno, era una, un trabajo, ¿verdad? Era un oficio, ¿verdad? Sin embargo, de tan mal que se veía este trabajo, porque era un trabajo que pues les cobraba impuestos a ellos, que los estaba, pues les estaba haciendo daño a su economía. Entonces, es por eso que a un publicano, aunque publicano era un oficio, ¿verdad? Sin embargo, ellos lo relacionan con pecador, es decir, publicano y pecador era lo mismo, ¿verdad? Entonces dice, y más adelante en otros textos vamos a ver también cómo publicanos y pecadores los relacionan como si fuera lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, como ya les comento, publicano pues era un oficio y pecadores, bueno, pues ya sabemos, ¿verdad? Pecaban gente pues sin temor de Dios, ¿verdad? Pecadora. Entonces vemos aquí muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que les habían seguido. Pues eh, sin duda, ¿verdad? Que al ser llamado Leví aquí, ¿verdad? Mateo, al ser llamado, pues muchos de sus compañeros, pues también quizás se asombraron, ¿verdad? De cómo Leví empieza a seguir a Jesús, amigos de él, ¿verdad? Entonces, pues la curiosidad o la amistad con Leví hace que vayan también con él y se junten ahí en la casa de Leví. Finalmente, pues eran sus amigos, eran gente pues de la misma sociedad, ¿verdad? Del mismo círculo. Entonces se junta mucha gente ahí de este mismo, de esta misma clase social, digámoslo así, ¿verdad? En esta casa de Leví. Entonces ahí está Jesús juntamente con ellos y también los discípulos que ya seguían a Jesús, ¿verdad? Principalmente los que ya estaba discipulando el Señor, ¿verdad? Que después fueron sus apóstoles. Entonces se encontraban ahí todos juntos en la casa de los pecadores. Es decir, Jesús entró a la casa de los pecadores. Ajá, qué tremendo, ¿verdad? Entonces no falta ahí, ¿verdad? Inmediatamente los religiosos. Por eso les decía que aquí en estos relatos que
que Marcos escribe, pues como que están relacionados uno con otro, porque aquí vemos nuevamente en el versículo 16, dice que los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿verdad? A los discípulos, ¿qué es esto? Él come y bebe con los pecadores, ¿verdad? Entonces, para ellos era algo escandaloso que Jesús estuviera con pecadores, con publicanos. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí con esta gente? ¿Verdad? No solamente lo llamó, sino fue a su casa, a la casa de este pecador, ¿verdad? Dice que Jesús, no sé, fíjense cómo llega Jesús. Jesús sabía muy bien quién era Mateo. Jesús sabía muy bien quién eran todas las personas que estaban allí con ellos también, ¿verdad? Todos estos pecadores. Jesús llega y se sienta. Dicen que en el original dice que Jesús estaba recostado, ¿verdad? Quizás porque era un asiento muy grandote, ¿verdad? De estos asientos que solamente gente pudiente, gente rica podía tener. Pues ahí llegó Jesús prácticamente a hacerse como uno de ellos, ¿verdad? Entonces, estaban ahí gente mala, gente perversa. ¿Qué hacía allí Jesús? ¿Cómo puede ser que Jesús estaba con esta gente, verdad? Y eso es lo que empezaron a reclamar los escribas, los fariseos. ¿Cómo puede ser posible que que se llama el Hijo de Dios, el que viene a predicar las buenas nuevas de salvación, está con pecadores? ¿Qué está haciendo ahí? Definitivamente era algo escandaloso que Jesús entrara a esta casa. Fíjense, como ya les comentaba hace un momento, un publicano era gente pues muy repudiada por los judíos, porque eran de su misma gente, ¿verdad? Eran judíos también ellos. Sin embargo, al estar al servicio de los romanos, pues se volvían más perversos. Fíjense, Leví, posiblemente este nombre pues era porque posiblemente era descendiente de la tribu de los levitas, ¿verdad? Ya sabemos que los levitas pues son la tribu de los sacerdotes, ¿verdad? Los escribas, principalmente, ¿verdad? Los escribas, los sacerdotes pues descendían de la tribu de Leví. Entonces posiblemente Leví pues era de la tribu de los levitas. Entonces fíjense cómo se había desviado, cómo se había hecho este hombre tan despreciable, tan odioso. Dicen que era un hombre, según la historia, según tradiciones, costumbres y modos de aquellos tiempos, estos publicanos dice que eran los que cobraban los impuestos principalmente en los caminos. Entonces, al pasar la gente por ahí, por estos caminos que los romanos construían, porque ya sabemos que los romanos se especializaron en construir caminos muy bien hechos, ¿verdad? Tenían una infraestructura de caminos tremenda, ¿verdad? En aquellos tiempos. Entonces, estos publicanos era lo que se dedicaban a cobrar, como si fuera una caseta de cobro, ¿verdad? Entonces pasaban por ahí, les cobraban a la gente. Si a alguien le caía, y dicen que tenían facultad incluso para cobrar pues lo que ellos quisieran, ¿verdad? Posiblemente no había ni siquiera una tarifa fija, ¿verdad? A lo mejor ellos cobraban según su criterio, ¿no? Por ejemplo, si iba una persona sola caminando, pues le cobraban tanto. Decían, pues no, viene hasta descalzo, le vamos a cobrar tanto. Iba una persona, pues a lo mejor bien vestida y todo eso, le voy a cobrar tanto. Iba una persona con un camello, con un burro, le vamos a cobrar tanto. Iba una persona, imagínense una persona que a lo mejor le había hecho un feo por allá en alguna fiesta, en algún lugar,
pues ahí era el momento de desquitarse, le cobraban. Entonces, estos fariseos, estos publicanos, se habían hecho tan despreciables para los judíos, ¿verdad? Y especialmente para los fariseos. ¿Y los fariseos quiénes eran, hermanos? Eran de hecho, la palabra fariseo, una palabra hebrea que quiere decir apartado, es decir, santo, ¿verdad? Entonces ellos se creían pues completamente santos, muy separados completamente de los publicanos. Entonces, el hecho de que Jesús entrara a esta casa, pues era algo muy escandaloso, era algo que les causaba un gran conflicto y pues incluso para ellos a lo mejor era una muy buena ocasión para acusar a Jesús, ¿verdad? De que Jesús también era un pecador como ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía allí Jesús con ellos? Hermanos, miren, pensemos en algo. Hoy nosotros, hermanos, también, eh, si somos muy religiosos, como esta gente farisea, porque fariseo también es aunque ya les decía que fariseo significa apartado, y apartado es un santo, también a un fariseo hoy, ¿verdad? Hoy es un sinónimo de una gente religiosa, ¿verdad? Entonces, hoy los religiosos, hoy la gente que no sabe la verdadera diferencia entre santo y religioso, ¿verdad? Porque hay un hilo, ¿verdad? Una línea muy delgada entre santo y religioso, ¿sí? Hay una línea muy delgada en la que definitivamente solamente el Espíritu Santo nos puede revelar, ¿verdad? Hay gente que se cree muy religiosa, o más bien se cree muy santa, pero más bien son religiosos, no santos, ¿verdad? Es lo que pasaba aquí con los fariseos. No es que fueran de verdad santos, sino que eran muy religiosos. Amén. Entonces, ¿qué pasa hoy en día cuando vemos a nosotros a gente que se escandaliza, que se espanta cuando algún cristiano va a una reunión con su familia, con gente pecadora, con gente que pues le va a dar gusto al gusto, ¿verdad? Eh, y esto es así como para hacernos una pregunta: ¿podemos nosotros los cristianos asistir a una fiesta de gente inconversa, de paganos? ¿Podemos estar allí entre ellos? Pues déjenme decirle que aquí Jesús estaba con gente pecadora en una fiesta, celebrando ahí, quién sabe qué celebraban, pero ahí estaba, ¿verdad? Jesús en medio de ellos. Entonces aquí es donde nosotros podemos ver la diferencia entre religioso y santo. La pregunta aquí es: ¿Jesús era santo o era religioso? Definitivamente la respuesta es: Jesús era un santo, es el santo de Dios, es el perfecto. Amén. Entonces aquí Jesús nos está dando una gran lección a nosotros también, y a aquellos cuando lo comprendieron, ¿verdad? Estaba dándoles una gran lección, porque Jesús estaba junto con ellos, pero no era de ellos, es decir, de los pecadores. El estar ahí con ellos tenía un propósito, ¿verdad? Porque si no fuera así, es decir, si Jesús no hubiera entrado a esta casa, ni siquiera hubiera venido al mundo, porque el mundo está completamente lleno de pecadores. Entonces, si Jesús no pudiera estar entre pecadores, porque se contaminara, ¿verdad? Entonces ni siquiera hubiera venido al mundo, porque el mundo está completamente lleno de pecadores. Entonces, por eso es que les digo, es aquí donde nosotros tenemos que examinar y poder ver la diferencia entre religioso y santo, verdaderamente santo. Amén. Aquí los fariseos definitivamente era gente que se creía muy religiosa, que pensaba que seguía la ley de Dios al pie de la letra, de tal forma que se habían hecho tan religiosos
que habían olvidado el amor, la misericordia, ¿verdad? Que debían de tener a estos. Porque aquí este publicano, Leví, era una persona que ni de chiste le iban a permitir entrar a una sinagoga, a un templo judío. Sería una locura permitirle cuando lo relacionaban con gente pecadora, aunque era judío. No le permitían por supuestamente el pecado, ¿verdad? Sin embargo, Jesús no solamente le permite entrar al reino, sino que está con él y está en su casa y lo llama. Amén. Y entonces aquí es donde vemos nosotros esta declaración tan poderosa que hace nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí en el versículo 17 dice: al oír esto Jesús, es decir, al escuchar cómo estaban juzgando, cómo estaban acusando, cómo estaban criticando lo que Jesús estaba haciendo ahí, estaba con pecadores, estaba con publicanos, al escuchar esto, el Señor Jesús hace esta poderosa declaración que para nosotros debe de ser clave para nuestro evangelio, hermanos. Al oír esto Jesús, versículo 17, dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gloria a su nombre, hermanos. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros hoy en día si Jesús no hubiera venido a llamar a los enfermos? A eso vino Jesús. Jesús había entrado en ese momento, en esa casa, no para hacer lo que ellos hacían, no para pecar igual que ellos, sino para darles libertad, para predicarles el evangelio. Amén. Así que, hermanos, esta enseñanza para nosotros es: tú puedes estar con pecadores, tú puedes estar en medio de ellos, pero no hacer lo que ellos hacen, ¿verdad? Si tu propósito es juntarte con pecadores para hacer lo mismo que ellos, entonces sí estás mal. Pero si tú te acercas para predicarles el evangelio, para hablarles del amor de Dios, para mostrarles el amor de Dios, entonces eres un santo. Si tú no te dejas llevar por lo que ellos hacen, entonces eres un santo. Eres verdaderamente un santo, no un fariseo. Entonces Jesús dice que Él vino dice que vino para llamar a los enfermos, ¿verdad? No en este caso, toda esta gente pecadora, por ellos había venido. Y por ellos, dice la palabra de Dios, que Él, siendo perfecto, se hizo pecado. Amén. Que cuando estaba en la cruz del Calvario, todos los pecados de la humanidad fueron cargados sobre Él. Cada latigazo, cada escupitajo, la corona de espinas, todo el sufrimiento que Jesús estaba padeciendo o padeció en la cruz del Calvario fue porque se estaba castigando el pecado que Él mismo había cargado por nosotros. Él siendo perfecto, Él siendo santo, Él siendo justo, se hizo pecado Él. Amén. Porque cargó el pecado de nosotros. Entonces, todos nosotros hoy en día debemos de agradecerle a Dios, porque Él vino y se hizo pecado por nosotros, para que en su muerte en la cruz y para que en el sepulcro se llevara todos nuestros pecados, y de esta forma hoy nosotros somos libres, somos perdonados. Amén. Entonces Jesús nos demuestra que los enfermos son los que tienen necesidad del pecado. ¿Qué caso tendría que un médico aceptara en su consultorio médicos solamente a gente sana, a gente que no tiene ningún tipo de enfermedad? ¿Para qué? Sería algo absurdo, ¿verdad? Sin embargo, viene a los que están enfermos. Entonces Jesús no vino por esos perfectos, no vino por los que no tenían ningún pecado. Ellos están bien. Los que necesitan al médico son los que están enfermos. Los que necesitamos el perdón somos los que estamos en el pecado. Amén. Así que agradezcámosle a Dios, y hoy te invito a ti, querido
amigo, que quizás sientes que todo el mundo te rechaza, nadie te abre las puertas, eres despreciado por el pecado, quizás todo el mundo te acusa, nadie te acepta por lo que eres, por lo que haces, ¿verdad? No entras al círculo de tu familia quizás porque te tienen como el rebelde, como el necio, ¿verdad? Así como este publicano Leví, a lo mejor nadie te quiere y eso provoca que en ti cada vez haya pues más coraje contra la sociedad, contra la familia, ¿verdad? Contra tus padres, contra tus hermanos, ¿verdad? Porque esto es claro, una persona entre más despreciada es, entre más desechada es, pues produce en el corazón de esta persona pues cada vez más odio, más rechazo, más rencor, más pecado. Pero déjame decirte que Jesús viene para llamarte, porque Él sabe lo que puede hacer en ti. Él sabe lo que puede hacer contigo, conmigo, con todos los que hemos sido llamados para seguirle. Amén. Gracias a Dios porque entró a nuestra casa. Gracias a Dios porque Él no vio el pecado que había allí, sino que sencillamente decidió entrar. ¿Qué pasaría si Jesús no hubiera entrado a mi casa? Porque cuando Jesús llegó, mi casa también estaba llena de pecado. Quizás así está tu casa también. Permite que Jesús entre a tu casa y que se lleve tu pecado y el pecado de toda tu casa. Dice su palabra, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Todos los que necesitan escuchar este llamado de Jesús, hoy Jesús te está diciendo, ven, sígueme. Y Él te va a hacer santo, te va a hacer apto para el reino de los cielos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Jesús, porque tú no viste nuestro pecado. Tú no viste que nosotros estábamos llenos de tanta enfermedad, de tanta lepra. Señor, la gente nos tenía por viles, por menospreciados, pero tú, bendito Señor, no miraste eso. Tú sí eres verdaderamente santo. Señor mi Dios, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de mí, Señor Dios, si no hubieras llegado y sin ver, Señor, todo mi pecado, toda mi maldad, llegaste a casa, me llamaste, tu voz fue poderosa? Dios, hoy te pido, toca los corazones de la gente que nos está mirando a través de estas redes sociales, a través del YouTube, a través del Face. Señor, llámales. Dile, Señor mi Dios, que tú quieres cambiar su vida. Señor, que lo que están haciendo no te agrada a ti. Señor, que tú entras por ellos, pero no para que ellos se queden allí, sino para que te sigan a la santidad, te sigan, Señor. Somos llamados para hacer obras buenas, porque hoy estamos, quizás están llenos de obras malas, de pecado, pero tú nos llamas para ser santos. Dios, entra a nuestra casa, entra a nuestro corazón, Señor, entra a la casa, al corazón de todos aquellos que hoy, Señor mi Dios, necesitan, te están llamando, te están esperando, Señor, o quizás ni siquiera te esperan, pero tú estás ahí, pasas y dices, sígueme. En el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Quizás no habíamos comprendido muy bien que Jesús no mira nuestro pecado, porque quiere destruirlo, quiere clavarlo en la cruz junto con Él y quiere perdonarnos. Te damos gracias, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por habernos perdonado, por haber entrado a nuestra casa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias a Dios por su palabra, gracias por este tiempo que nos permitieron compartirles y les invitamos a que sigan viéndonos a través de nuestras plataformas de internet. Estamos en estos tiempos de contingencia. Posteriormente, pues les estamos invitando a nuestra casa, ¿verdad?, a nuestro lugar de reunión en el Centro de Fe Esperanza y Amor Atizapán. Dios les bendiga a todos. Gracias.
Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria. A nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.